Bueno, muy buenos días a todos los colegas del Consejo que nos acompañan acá. Un saludo muy especial para los entes de control, secretaria y secretario. Muy complacido de tenerlos acá para que empecemos a abordar esto que es un problema de enorme gravedad. Quizás yo no me he enfocado particularmente en el tema de la salud mental, pero la oportunidad de este debate me hace pensar que es un tema de absoluta importancia, porque lo que estamos viendo acá es que estamos perdiendo inútilmente vidas humanas que podrían salvarse si nosotros, como generadores de política pública y como decisores y como políticos, como personas que tenemos un cierto grado de poder, colegas, lo utilizáramos para salvar vidas y no para extorsionar a la administración, por ejemplo, como hacen algunos. Si utilizáramos ese poder que se nos confirió en las urnas para hacer lo que debemos hacer, que es mejorar esta sociedad. Acá tenemos un dato que a mí me parece bastante interesante y tiene que ver con, esto es un enfoque un poco economicista, sí, que a mí no me gusta mucho, pero pues abro la discusión por ahí. Y resulta que según la Organización Mundial de la Salud, cada dólar invertido, lo pongo en dólares, lo podríamos poner en euros o en libras o en lo que quieran, cada dólar invertido en la ampliación del tratamiento para la depresión y para la ansiedad, retribuye a la sociedad $4. Esto quiere decir que estas inversiones, para los que les gusta poner por encima la economía y el mercado de todo, estas inversiones generan dinero, hacen que las sociedades sean más productivas. Entonces, aparte que pues por supuesto que lo primero acá es mejorar la calidad de vida de las personas y lo primero es salvar esas vidas que podrían perderse. Aparte de eso, también podríamos hacer que la sociedad fuera más productiva si nos dedicáramos a invertir esos recursos en prevenir. Revisando estas respuestas que nos envía la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, yo debo decir, secretarios, que las respuestas no son muy satisfactorias. Uno se encuentra con algunas cifras que no solamente preocupan por el aumento en los casos, sino que además dan cuenta de la poca atención que hay en prevención. Y algo que enfatizo acá, quizás no lo mencionaron mis colegas de bancada que me precedieron, y es que esto es un problema que está prácticamente en su totalidad en manos de los privados. Y aquí gracias. Y aquí quiero enfatizar otra cosa sobre las cifras a nivel mundial, y es que en los años entre 1990 y en el 2013 vemos que estos casos aumentan exponencialmente a nivel global. Y yo les pregunto si esto no tendrá que ver con esos cambios que se dieron en la política del mundo, y es una prevalencia de un modelo que es el modelo neoliberal en el mundo, ¿cierto? De una afanosa privatización en todas partes de esto, y estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud, no son cifras del Polo Democrático, no son cifras mías, es un hecho concreto que el problema ha aumentado, que en la medida en que la prosperidad en teoría aumenta y la riqueza aumenta y Amazon se hace más y más rica y Google se hace más y más rica, la vida de las personas se hace, pues sí, cada vez más triste. Siguiente. Y entonces aquí yo no puedo evitar pensar en este cuadro que quiero mostrarles. Es un cuadro de 1927 del pintor realista norteamericano Edward Hopper. Este cuadro se llama Automat, se llama Autómata. Y pienso en esta obra de Hopper porque vemos claro cómo ese desarrollo industrial, esa prosperidad, muy habitualmente termina por repercutir en una enorme soledad. Fíjense ustedes que, sí la tenemos completa, esta mujer que está sola ahí, que recuerda un poco otras obras anteriores como La bebedora de ajenjo de Picasso y la de Toulouse-Lautrec, esta mujer que está sola en este café bebiendo, quizás esperando a alguien, no lo sabremos, está en unos cafés que eran automáticos.
donde los empleados estaban escondidos. Las personas llegan a estos cafés y con unas monedas consiguen lo que quieren, ¿cierto? Lo hacen a través del dinero y ni siquiera interactúan con la persona que les vende ese café. El capitalismo los esconde. Y uno se pregunta si no es inevitable que estas situaciones hagan que las personas vivan más solas. Es algo que viene empeorando en la medida en que la sociedad se dedica a privilegiar al individuo. Y aquí quiero hablar de un tema que tocaron también antes, y es el suicidio. Creo que esto puede parecer una obviedad, pero todos los animales buscamos permanecer, es un instinto natural. Y lo que podría parecer muy evidente resulta que se convierte en un problema gigantesco de salud pública. Son miles y miles de personas las que deciden quitarse la vida, deciden dejar de seguir existiendo. Y esto hay que darle toda la importancia del mundo, porque si hay una cuestión fundamental aquí es preservar esas vidas. ¿Cómo es que una persona llega al punto de decidir que la vida no vale la pena de ser vivida? Si ustedes piensan, por ejemplo, me voy a ir un poco atrás en el tiempo, quizás dirán que me estoy yendo demasiado atrás, Galileo, que estaba absolutamente convencido de sus ideas, abjuró. En el momento en el que fue inminente su muerte, abjuró, como lo hicieron cientos de miles de judíos que negaron su propia fe para preservar lo único que en realidad poseen, que es el tiempo que les queda de vida. Pero hay personas que deciden quitársela, y nosotros podríamos evitar que eso pasara. Y yo creo, y se los digo con toda sinceridad, que este aumento en las tasas de suicidio en muy buena medida tiene que ver con ese mundo que el neoliberalismo nos entrega hoy. Es un mundo en el que se nos ha privado de incidir. Es un mundo en donde nosotros simplemente somos actores de un teatro que jamás nos va a pertenecer. Aquí vemos estas cifras que son alarmantes del aumento en los suicidios en Bogotá y en Colombia. Y quiero traer a colación un pronunciamiento de la Procuraduría General en el 2019 que alerta, es la circular 23, en donde la Procuraduría alerta sobre este problema y llama a los organismos nacionales y por supuesto al distrito a aplicar esa ley 1616 del año 2013 que nos recordaba el concejal Argote. En la política del distrito, que tenemos que aclarar, está mandada por los lineamientos del Ministerio de Salud. El distrito no es autónomo en esto, aquí hay unas políticas nacionales. Esas políticas de salud se centran en atender el problema, ya lo mencionaban antes, cuando estamos frente a desenlaces fatales. Y eso es un error fundamental en esto. Nosotros no podemos esperar a contar cadáveres para tomar decisiones, para actuar. Eso creo que es un llamado que hago a los secretarios que están acá, a que invirtamos, y por supuesto a la alcaldesa, que es pues quien lleva la batuta en esto, a que se invierta en la prevención, a que se invierta en un tratamiento integral. Hay un programa que existe aún en el distrito, pero que preocupa su disminución, y es el de Hospital Día. Este programa pretende que los pacientes no estén hospitalizados, pero que vayan con relativa frecuencia al hospital. Y yo me pregunto en qué va eso. Estas respuestas no están en el cuestionario, pero pues cuando termine esta intervención entregaré el derecho de petición para saber en qué va el programa de Hospitales Día. Porque como anotaba antes de mí el concejal Manuel Sarmiento, en la alcaldía de Peñalosa pues esto fue, ya saben, la feria de poner todo en función de los negocios. Aquí recordamos al secretario Morales, que tantas discusiones tuvo con el Polo Democrático Alternativo, cómo nos opusimos desde el Polo a esos programas de subredes y demás. Y quiero saber en qué van esos hospitales día, porque creo que pueden ser una muy buena opción para mejorar estos problemas. También la Organización Panamericana de la Salud
ha reconocido la necesidad de consolidar este tipo de programas preventivos no hospitalarios, porque es imperativo que se implemente no solamente en esta ruta integral de atención a los casos, a los desenlaces fatales, sino que se cree una atención extramural. Eso es clave. Y otra cosa que quiero anotar tiene que ver con cuál es la capacidad del distrito para hacer seguimiento a esto. Decía hace un momento que efectivamente esto hoy está en manos de privados. Y aquí vemos, creo que esta es. Aquí vemos algo que también es muy preocupante. Yo les decía hace un momento que en buena medida esto tiene que ver con cuál es el modelo de desarrollo que nos hemos planteado. Aquí se tomó la decisión de poner esto en manos de unos negociantes, en manos de unos actores privados. Y vean esta cifra que presentamos acá. El porcentaje de prestadores de servicios de salud es en un 99,73% privado. Háganme ustedes el favor, lo lograron. Esos gobiernos privatizadores nos han llevado a un escenario en el que básicamente el 100% de los prestadores de salud son privados, en su composición, en su naturaleza jurídica. Eso para mí es un gravísimo error, porque la política pública de salud no puede ser bajo ninguna circunstancia un negocio, es, como anotábamos antes, un derecho fundamental. Así que yo quiero llamar a esta administración, pues, a que dé un enfoque en ese poquísimo porcentaje que nos queda de lo público y ojalá lo podamos hacer cada vez mayor. Porque también aparece otro problema y es que históricamente el gobierno no ha tenido mayor control sobre esto. Por supuesto que existen unas autoridades que deberían tener el control, pero pareciera que no es así. Se requiere agenciar unos procesos sancionatorios serios para regular los problemas que abundan en esto. Otro punto que quiero tratar es el de la Secretaría Distrital de Salud, que debe ser la responsable de investigar un informe detallado sobre la salud mental en Bogotá. A mí me preocupa mucho que las cifras que tengamos en su mayoría son del 2015 de la encuesta nacional de salud mental. Ya han pasado 5 años y al parecer no tenemos nuevas cifras y creo que es muy importante que muy pronto se ponga el gobierno nacional y pues por supuesto el distrital en la tarea de entregarle a la ciudadanía unas nuevas cifras más actualizadas. Y tenemos serias dudas también de que la Secretaría Distrital de Salud tenga esa caracterización integral de salud mental y nos quedemos solamente con ese tamizaje del 2015. Por último, pues también hago un llamado a poner la lupa en el tema de Capital Salud y otra cosa que también me preocupa es el tema de las RIAs. Y un caso particular es el de la línea 106. Resulta que ustedes llaman a la línea 106, unos miembros de mi equipo me hicieron el favor de llamar y resulta que eso es como llamar a un call center de Davivienda o de Bancolombia. Entonces es como, para suicidio esperen la línea, no hay, pimponean a las personas, las pimponean. Entonces llama a una persona en medio de una crisis y en lugar de recibir una atención inmediata y expedita, le preguntan a qué EPS está afiliada, si tiene caja de compensación. Esto, francamente, hay que ponerle atención. Esas líneas, primero, hay que socializarlas. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente, como decían ayer en este consejo, que la gente no sabe quiénes son los concejales, pues tampoco saben cuál es el número al que tienen que llamar en caso de una emergencia como esta. La línea existe, hay que potenciarla, hay que socializarla y por supuesto hay que hacer que efectivamente sea capaz de entregar soluciones. Que si una persona manifiesta que está en un estado de crisis, reciba atención de manera inmediata, porque esto claramente podría salvar vidas. Y por último, para terminar y no excederme con el tiempo, quiero recalcar una cifra que también presentaba el concejal Celio Nieves, que tiene que ver con las terapeutas ocupacionales. Estas cifras son absurdas. Es increíble que haya subredes en las que solo haya una persona encargada de la terapia ocupacional. Una. Para atender, esas cifras tampoco están, para atender
¿a cuántos pacientes? Esa es otra cosa que no está claramente discriminada en esas cifras. No sabemos, estos 16 psiquiatras, 14 psicólogos, una trabajadora social, una terapeuta ocupacional, ¿a cuántas personas están atendiendo? Creo que es muy importante poner la lupa en eso. Muchas gracias a los secretarios y a ustedes, colegas.